Buenas noches y bueno, queremos agradecer especialmente ahí la participación de Alicia y Gustavo, bueno, que se han prestado a esta informal reunión, pero bueno, de alguna forma buscamos hacer estas reuniones especiales los meses pares, justamente por así este intercambio entre padres y hermanos, haciendo referencia que justamente en Renacer somos todos pares. Y bueno, queríamos arrancar un poco la conversación, si les parece, bueno, felicitándolos por el 36 aniversario, que bueno, hoy justo es el día de la primera reunión de 1988, así que gran trayectoria y justo hoy también coincide con el Día del Voluntario y que en Renacer todo esto que hacemos es voluntario y en esas casualidades que se dan. Eh, Así que, bueno, en este día aprovechamos para compartirlo y espero que esta reunión sea bastante fructífera. Y la pregunta un poco para arrancar era cómo sienten que fueron evolucionando los encuentros y qué conclusiones sacan de este último encuentro anual. Yo no fui a no pude ir a este último encuentro. Alicia fue, Moñi fue, y fue sepultada prácticamente por muchísimos padres nuevos que había en el encuentro. Lamentablemente cada vez son más los papás nuevos que van, ¿no? Personalmente me refiero a uso papás tanto para padres y para madres, de manera genérica. Lo he usado siempre, así que me he acostumbrado a eso. No usamos idioma inclusivo. Claro, y no, eso es muy lindo así de que me lo han aclarado, pero claramente se nota que, bueno, que han sido, después tengo una preguntita al respecto, pero un poco algo de que nos queda, los perdí de vista, esta revolución cultural y el mensaje de amor que denominan esta escuela de vida. ¿Creen que debería llegar a personas que no han atravesado el sufrimiento tan grande y o a niños? ¿Y qué tan eficaz sería este mensaje? Y si sería conveniente llegar a escuelas y hogares con un mensaje más espiritual, ¿no? Esa es una buena pregunta. Se puede llegar, este es un mensaje universal. Es un mensaje basado en valores que son propios de toda la humanidad. Entonces, así que nosotros decimos que comenzamos diciendo que el sufrimiento no es una enfermedad, sino que es una condición existencial. Es decir, todos los seres del mundo sufrimos en un momento o en otro. De manera que el mensaje basado en valores universales puede ser extrapolado a cualquier otro grupo, inclusive a escuelas, a donde realmente ustedes quieran. Lo difícil no es llevar el mensaje, lo difícil es mantenerlo en el tiempo. Si se tratara de un grupo. Claro, porque ir una sola vez a una escuela y decir esto, y los chicos se olvidan porque tienen otras preocupaciones, otros intereses. De manera de hacer algo que pueda mantenerse en el tiempo. Claro. Hay un test que escuché hace poco, que es el test del carrito de supermercado, que miran dónde uno lo deja después de hacer la compra. Entonces, la pregunta era, ¿creen que mediante Renacer se busca un modelo moral para estar más atento con el otro, no solo en los grupos, sino con la sociedad? Bueno, lo que nosotros pensamos es que el sufrimiento siempre ha sido evitado y se ha tratado de no hablar en los medios de comunicación especialmente y aún en la misma familia sobre el sufrimiento que sabemos todos es inevitable y es parte inseparable de la existencia humana. Renacer lo que hace de alguna manera es insertar el tema del sufrimiento en la sociedad toda y hacerles saber también
que los mandatos culturales acerca del sufrimiento no van de la mano de la esencia de renacer basada, como decimos, en los valores universales. Es a través del sufrimiento que logramos nosotros o tenemos la posibilidad de lograr una transformación interior tan importante que a través de ella y de canalizarla positiva y amorosamente, logramos romper los paradigmas culturales que hasta ahora nos habían limitado. Ahora, hay si me permiten, hay un hecho muy simple, de trascendental importancia, que muchas veces, es decir, que siempre se pasa por alto. Todo esto, para que funcione, necesita una sola cosa: que haya una persona sentada al frente mío. Es decir, necesita del otro. Este es un mensaje dirigido no a mí, sino al otro. Porque para que exista un grupo, yo tengo que preocuparme que el otro vuelva. Entonces no puedo arrojarle al otro en la cara mi malestar, si es que lo tengo, mi pesadumbre, mi pesimismo. No, tengo que darle una señal de optimismo. Tengo que tener una actitud digna en el sufrimiento para que vuelva, porque si no vuelve no hay grupo. Entonces tengo que preocuparme más por el otro que está al frente mío que por mí mismo. Entonces eso generalmente se pasa por alto, pero es la clave fundamental. Estamos en el grupo, no por nosotros. Nosotros estamos bien ya, no por nosotros, sino por el otro que viene y que me va a necesitar. Y que me mira a los ojos y me dice: necesito ayuda. Perfecto. Y, por supuesto, no, es una ayuda que no se puede rechazar, que nunca se rechazó. Pero por eso, por la dedicación al otro, es por lo que los grupos funcionan. Perfecto. Sí, en este poco, gran recorrido y esfuerzo personal de tantos años que han realizado, comenzando a salir a buscar pares, a organizar reuniones, a estudiar, a tamizar la información, a sacar sus propias conclusiones y fundamentar, y llamar incluso para el interés entre reuniones, y recorrer el país, ¿sienten que han logrado simplificar mucho el esfuerzo a realizar al resto de los miembros a los que estamos hoy en día? ¿Si hemos logrado qué? Simplificar el esfuerzo requerido para los actuales, que de repente Claro. nos llegan los hermanos directamente, se conectan, y bueno, no tenemos que todos estar saliendo a los medios. Para nosotros realmente renacer fue un esfuerzo personal que comenzó siendo una inquietud personal, no para sentirnos mejor, porque descubrimos dentro nuestro una fuente inagotable de amor que tenía y debía darse, y así fuimos buscando padres. Sí, no había literatura alguna que nos ayudara. Solo se hablaba del duelo, y para nosotros eso no era suficiente. Así que recorrimos, es verdad, un largo camino que fue evolucionando como la vida misma, y fuimos sentando las bases sólidas a través de la experiencia que íbamos haciendo en el día a día, visitando los grupos que nos invitaban, que se iban formando, y eran como imparables, como los brotes de la primavera, y ahí seguíamos capacitándonos y estudiando mucho, y la idea es que, sí, los padres como los hermanos, que siempre han estado incluidos en nuestras reuniones, como el grupo familiar, se capaciten, porque es importante que este mensaje pueda ser transmitido de la manera más rica, profunda, que sea posible. Ahí Fabián tiene una pregunta, ahí levantó, veo una mano. A ver, Fabiana Alejandra. A ver. No se escucha. No está
A ver. Está con el micrófono. No, perdón, no, quedó hoy que fue a modo de saludo más temprano. Bueno. No, estoy... Si lo vuelven a seleccionar, desaparece. Cualquier cosa, obviamente hablan en el micrófono, porque no sé si voy a poder ver todos los iconos, las manos, pero avisen el que tenga una pregunta, por favor. Nos conocemos hace un largo tiempo con Fabiana. El otro día rememorábamos de la época de las estampillas. Por carta, todo era por carta. Sí, qué bien, qué fuerza. Un poco quería entrar también en el libro donde la palabra calla, entonces donde un poco para los que no lo leyeron hay una parte de introducción que es muy movilizadora. Entiendo que es ese dedito. El dedito quiere decir, lean el libro, chicos, que no muerde. Es un material muy rico, entiendo que a quienes les moviliza mucho tal vez salten la introducción y la verdad que bueno, tiene todo el recorrido de la experiencia desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5 y después del 6º ya es una guía explícita, muy explicativa para el usuario de Renacer. La pregunta un poco venía para arrancar con hablar de este libro. ¿Sienten que hace falta una actualización o un segundo tomo? Sí. Es decir, Renacer es tan rica la esencia de esto, que puede ser estudiada desde muchos ámbitos. Puede ser estudiada desde un ámbito cultural, puede ser estudiada desde un ámbito sociológico, desde un modelo que todavía falta, porque todavía no hemos podido convencer a los sociólogos que Renacer es un colectivo social por derecho propio. Hemos hablado con un par de universidades, pero no les interesa, no nos llevaron el apunte. Inclusive con Papás de Buenos Aires, fuimos con Aníbal Caropreso y con, no recuerdo qué otro padre. Juan Francolino. Bueno, tratamos. Puede ser estudiado desde el aspecto filosófico, desde el aspecto antropológico también, desde el aspecto psicológico, es decir, desde muchísimos ambientes puede ser. Pero es tan rico que es muy difícil incluir todo eso en un solo volumen. Claro. Pero que fue necesario hacerlo de esa manera y acortarlo, porque así también nos exigía la casa publicitaria, ¿cómo se llama? Grijalbo, o Editorial Sudamericana. Claro. Tuvimos que cortar mucho. No bien llevas una obra a una editorial, se hacen dueños y te marcan pautas. El libro tenía como 200 páginas más inicialmente, que fueron mochadas, que relataban la historia, porque pensamos que la historia también era interesante. Porque, fíjense, en el fondo, yo pienso que en realidad es la obra la que encuentra el autor. La obra estaba ahí, esperando que alguien la llene, esperando que alguien llenara todos los espacios vacíos. Un poco como decía Miguel Ángel con el David, creo que era. Estaba ahí. Yo lo único que hice fue sacar el mármol que sacaba. Lo único que hice fue sacar el sobrante. Bueno, yo creo que la obra estaba ahí y Alicia y yo la llenamos, que llevó mucho esfuerzo. Fue una tarea de mucho esfuerzo, ¿no? Porque los dos trabajábamos al tiempo que estudiábamos y escribíamos. Nuestro propio material, porque no existía, como les decía, nada escrito acerca de la muerte de un hijo que apuntara a algo más elevado que simplemente hacer un duelo. Concepto que no compartimos. Entiendo. Ahí Oscar Casanova tiene una pregunta, a ver. Sí, buenas noches, me presento. Soy Oscar, papá de Darío.
Darío partió, para información de todos, un poquito más de 10 años. Soy acá del Grupo Loma de Zamora, presencial, y por la aplicación MED San José Temperley. A modo de presentación, pero mi día más lindo es el 1 de agosto, fue el día del nacimiento de nuestros amados hijos. Y acá tengo, ¿se ve? El libro. Sí. Acá tengo la dedicación de Alicia para Marisa y yo. Mi señora y yo, Marisa, no pudimos asistir en este aniversario, pero estuve contando, a 5 aniversarios de Córdoba, ¿no? Bien. La verdad pero vimos muchos videos, Darío estaba ahí con todos ustedes, con todos nosotros, y me gustaría mucho, o sea, ¿cómo me puedo expresar? A veces no me sé expresar bien. El tema del perdón, no sé si está en el libro, y se habla poco en Renacer, porque es un tema muy importante el perdón, el pedir perdón, el perdonar, el perdonarse a sí mismo. Yo, si no hubiera pedido perdón y no hubiera perdonado, hoy no estaría en Renacer. Porque hay que pedir perdón y perdonar, porque no somos robots, no somos inteligencia artificial, somos personas y nos equivocamos. Entonces, es duro pedir perdón. A veces a nuestro propio cónyuge no le pedimos perdón, porque no sé, yo a veces con Marisa después le pido perdón, porque tiene razón y yo soy duro. Ese tema me gustaría mucho más que se trate en las reuniones de Renacer, porque es difícil, y no lo tenemos que hacer tan difícil, porque perdonar es lo más hermoso del mundo. Eso es lo que quería comentar. Y bueno, hermoso el encuentro de los 36 años. Lástima que Gustavo no pudo ir, bueno, yo tampoco. Estuvimos con Gustavo tomando unas cervezas ahí por Córdoba Capital. Así que, bueno, gracias. Eso es lo que quería comentar, que somos muchos. A ver si cualquier cosita me hablo de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias, Oscar, gracias. Melina, ¿tenías una pregunta? ¿Hablamos sobre el perdón un segundo? Sí, sí. Nosotros pensamos que el perdón no es un sentimiento, sino una opción que tenemos inteligentemente para, como dijo Oscar, poder vivir la vida nuevamente en plenitud. Si cargamos con esa mochila del rencor, de la bronca, de la rabia, quizás hasta del odio, una palabra que yo desconozco sinceramente, pero existe, es el avance de nuestra transformación que ya se produjo en el momento que nuestro hijo parte. Desde ese momento, desde el momento en que su hermano parte, ya hay una transformación. ¿Cómo nosotros orientamos esa transformación? Hace toda la diferencia. Y si seguimos con ese rencor y con esa bronca, no hay forma que podamos encaminarnos hacia lo mejor de nosotros mismos y hacia lo mejor del otro. En cuanto elijo perdonar, aquel que yo pienso que no necesariamente es así, pero que yo pienso que sí, que es el culpable o responsable de algo como a lo mejor la muerte de mi hijo o de mi hermano, tengo que decir, es un ser humano, se equivocó, no sabemos qué pasó, hay muchas cosas que no nos son dadas saber. No sabemos, no todo está a nuestro alcance, no podemos conocer todo, pero sí conocemos nuestra capacidad de ser seres humanos mejor de lo que fuimos ayer. Y tenemos toda la posibilidad delante nuestro, basada nada más que en el amor que sentimos por esos seres tan amados que están alrededor y los que partieron, perdonar, porque el amor es más fuerte que la bronca, es más fuerte que el odio y es más fuerte que el dolor. Vamos a, si me permiten, dos opiniones sobre el perdón. La culpa precede. Sin culpa no es necesario perdón.
Ahora, la culpa se borra con el servicio, a través del servicio. Cuando uno sirve con dedicación, con esfuerzo, con cariño, con compromiso, con ese compromiso íntimo, en ese acto de servicio desaparece la culpa. Y sin culpa no es necesario pedir perdón, o perdonar. No a uno mismo, sino a los demás. Los demás no, uno no los tiene en cuenta en realidad. Pero la otra cosa que quiero comentar es una experiencia personal que tuve más o menos a los 3 meses que yo venía caminando por la calle, camino a casa desde mi hospital, mi clínica, la clínica donde yo trabajaba, y de pronto digo, bueno, Nicolás, en voz alta digo, yo hablaba cuando caminaba, elegí una calle de poco tránsito porque no pensara que estaba loco después de la pérdida de Nicolás. Entonces digo, bueno, Nicolás, hasta acá llegamos juntos. Yo hubiese deseado que vos me acompañases durante toda mi vida. Pero hoy has tomado otro camino. Yo en este momento te doy mi permiso y mi bendición para esta nueva vida que vas a comenzar. Porque tenemos que darle permiso a los chicos. No puede ser que se vayan de nuestra vida sin permiso. Si te piden permiso para comprarse un pantalón o para comprar un vestido. Si te preguntan si te gusta esto o aquello. ¿Cómo no te le van a dar permiso para lo más importante que han hecho en su vida después de venir a este mundo? Eso pensé yo, no se pueden ir sin mi permiso. Y eso, yo creo que en lo que a mí respecta, hizo que la opción del perdón o la necesidad del perdón no estuviese presente. Creo que eso es algo que todos pueden hacer. No es necesario pedir perdón, yo creo que es necesario dar permiso. Muchos padres no quieren hacer esto porque temen que al darle permiso, ese hijo desaparezca para siempre de sus vidas. Pero no es así. Yo no sé si a ustedes les sirve. A mí me sirvió. Lo que pienso que es importante es porque justamente lo que primó en Gustavo en ese momento fue el amor por Nicolás. Ya no importaba la causa de su partida, no importa nunca la causa de la partida. Y el perdón, como dice Oscar, quizá tenía que ver con perdonarse uno mismo, perdonar a otros que pudimos pensar que eran responsables. El amor es lo que puede calmar todas las aguas. Y el darle permiso a los hijos implica amor e implica que los dejamos que inicien esta nueva vida, elevándose en libertad, con todo nuestro amor y todo el que nos dio y todo el que le seguiremos dando. Y entonces ya no hay lugar para culpas, para perdón. Estamos todos perdonados porque el amor perdona todo. ¿Está o no está? Sí, ahí. ¿Sí? Sí, con respecto a esa, alguien está compartiendo su celular. A ver, un segundo, a ver si lo puedo frenar. Bueno, ahí. Hay unas imágenes chiquitas. No quiero quitarla de la llamada, ¿no? Bueno, quedó ahí. Ese es WhatsApp. Sí, no sé, está. Ahí Quería quedó compartiendo pantalla. decirles una cosita sobre el libro, si es posible. Sí, por supuesto. Vos sacaste, Federico, el tema de que hay una parte del libro que es muy fuerte, y nosotros justamente nunca hablamos de la muerte de nuestro hijo, o sea, la causa. Nunca, hasta ese libro, nunca hablamos de la causa de la muerte de nuestro hijo, jamás. Y después nunca más. Y después del libro tampoco lo volvimos a mencionar. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque teníamos que partir de la base de qué fue lo que, cómo comienza este camino, que es con la partida de Nicolás,
Y también contestando a veces a las inquietudes de algunos padres que nos decían, pero ustedes porque ya pasó un tiempo, entonces ya no les duele o no se acuerdan o ya no es lo mismo. En cambio nosotros estamos con el dolor fresco y nosotros decíamos, no tiene nada que ver. Nosotros a los 3 meses de partir Nicolás ya estábamos buscando padres para iniciar la primera reunión. Y antes de los 6 meses ya se inició la primera reunión, que fue el 5 de diciembre del 88. Pero ahí sí hablamos de la causa de la partida de Nicolás en ese momento, más que nada, más que la causa misma, es lo que provocó en nosotros para que todos los padres sepan que nosotros estuvimos en ese lugar alguna vez. Y sin embargo, de ese lugar pudimos emerger fuertes, generosos, amorosos, porque así de amoroso era lo que sentíamos, ese sentimiento que nos unía a ese hijo, a la hija que nos queda, y de alguna manera a nosotros y eventualmente a la vida. ¿Se dan cuenta? Ahora, con respecto a una pregunta que había hecho Federico antes, es muy importante, yo diría sumamente importante, la actitud con la cual uno se presenta. Es decir, somos referentes sociales, porque la gente nos mira y dicen, pobre gente, mira, pobre gente, se le murió un hijo, ahora, ¿qué van a hacer ahora? Y la gente te mira. Mandato cultural. Espera, por un mandato cultural, espera que vos te vengas abajo. Pero en la medida en que vos vivís con una actitud valerosa, valiente, responsable, digna, es decir, caminás con la frente en alto, estás dando un mensaje a la sociedad. Estás dando un mensaje que dice que el hombre es un ser que puede levantarse por encima de cualquier dolor, por encima de cualquier sufrimiento. Y alguien que toma ese mensaje dirá después, pucha, si esa persona que yo he visto camina de esa manera después de perder un hijo, ¿qué me voy a preocupar yo? Porque se me abolló un guardabarro del auto. Y nos pasó como seguramente les pasará a ustedes. Eso nos pasó muchas veces. Claro. De encontrarnos con personas que nos decían, sin haber perdido nadie en particular, y decirnos en la calle que nos felicitaban por la dignidad y porque a veces porque sonreíamos y nos veían que estábamos firmes, erguidos. Y eso, es importante. Sobre todo para una persona que va en actitud de ayudador, que va a ayudar a otro. Porque ese otro necesita un pilar sólido donde mirarse y a quien abrazarse. No tiene sentido que dos personas se abracen así. Llorando. O llorando. O sea, puede pasar, pero... Uno tiene que tener una actitud digna, erguido, para ayudar a otro. Sí. Ahí, Mirta Merino y después María Soledad, también tenías la mano levantada. A ver, por favor. Sí. Bueno, hola a todos. Yo soy Mirta. Soy de Renacer Avellaneda. Soy la mamá de Nico. Nico falleció hace más de 3 años y al mes yo ingresé a Renacer Avellaneda. Ingresé un día de la madre, un día de festejo, con lo cual, entre que poco podía hablar, porque llegué sin ningún tipo de expectativa, a pesar de que tenía noticias de Renacer. Mi hija me había sugerido que me conectara, me dio todos los datos necesarios. Me conecté con Mónica por teléfono y recuerdo que le pregunté, le dije, soy Mirta, se murió mi hijo, ¿cómo estás? Como una cosa formal era mi introducción.
Y Mónica me dijo, estoy muy bien, disfrutando de este hermoso día en la playa, tomando mate con mi marido. Y para mí era un relato totalmente ajeno a lo que tenía que ver con una madre a la que se le había muerto un hijo o una hija. Eso me impactó un montón. Después me dijo que el próximo encuentro era una fecha especial, pero que si quería podía ir. Y yo, bueno, acepté el desafío. Tenía también noticias de Renacer por una mamá que atendí, que pudo lograr un segundo embarazo después de que había muerto su chiquita primera, y ella vino a mi consulta y me dijo, pude lograrlo porque estuve en Renacer. O sea que yo tenía muchos datos, pero yo estaba cerrada absolutamente porque me pasé la vida teniendo miedo de que se me muriera un hijo. Nico es el menor de 4. Yo vengo a ser, me enteré de esto en Renacer, que soy una hija arcoíris, porque había fallecido un hermano mío anterior a mí, y en esa época el médico le decía a mi madre, tiene que tener otro hijo para renovar la sangre, porque había quedado tan descuajeringada de todos lados que no había manera de levantarla. Y ahí aparecí yo. Entonces, no sé si será por ese pedazo de historia, pero siempre tuve miedo. Bueno, y unas cuantas cositas de las que dijeron me resonó mucho. Primero que nada quería saludarlos, Alicia y Gustavo, porque no tuve nunca el gusto de estar en contacto con ustedes directamente, y tengo una profunda admiración por lo que han hecho, porque han hecho un camino que es como he leído tanto de lo de ustedes, tanto, que estoy convencida que es como dicen, que esto es un evento contracultural, porque si estamos mal cuando se nos muere un hijo, o un hermano también, porque estoy con muchos hermanos acá, si estamos mal, la sociedad nos hace poner peor, porque tienen el estandarte de que es antinatural, y no es antinatural porque los seres humanos se mueren de chiquitos y de viejos, en cualquier momento puede suceder. Entonces es contracultural. También los primeros tiempos, cuando uno todavía no está fortalecido, salís a comprar café y te encontrás con una vecina que te dice, ay, me enteré lo que te pasó. Y, bueno, es todo un drama, que saliste para ver si podías respirar un poquito y aparece esa carga que tiene la sociedad. Por eso me parece que la difusión es interesante, como decía Federico, en escuelas, en todo, pero hay que sostenerlo. Y acá va mi segundo punto de admiración hacia ustedes, porque no es solamente que pudieron lanzar, pudieron fundar, sino que esto se sostuvo y creció de una manera exponencial. Y bueno, y alguna cosita que también me interesaba ver es el tema de la culpa, de todos estos primeros tiempos, que la culpa siempre la abordamos desde el por qué esto, por qué lo otro, y nos cargamos un montón de cosas. Primero te enojas con el oncólogo, o te enojas con el que tuvo el problema de tránsito, o te enojas con quien sea, y con tu hijo mismo y con vos. Creo que yo el tema de la culpa lo he visto respecto de que hay dos puntos, ¿no? Uno es que para salir de la culpa, si realmente hubo algo que uno hizo mal, es repararlo. ¿Y cómo se repara? A veces no se repara con la misma persona, pero sí se puede redireccionar a otra persona una actitud reparadora, que uno la sienta como reparadora. El servicio. Lo que no dijimos. Claro, y por otro lado, me parece que hay otra cosa que atraviesa, que es la intención. Creo que todo aquel que se sienta culpable tiene que revisar si había una intención para hacer un daño a otro. Entonces, desde ahí. Bueno, y creo que todas las palabras y los sentimientos y las actitudes que podamos tener, las podemos encontrar en Renacer. En todos los textos de Renacer podemos tener una respuesta para esto. Y también creo que la propuesta de Renacer es universal, que si pudiéramos plantarnos y empezar a revisar
cosas para tener una diferente actitud en la vida para con los demás y para con uno mismo, bueno, estaríamos en otra situación. Bueno, no quiero robar más tiempo porque somos muchos, estoy muy contenta de estar acá, y bueno, y saludos para todos. Muy Gracias, lindo. Mirta, muy lindo. Ya hemos hablado de los temas que toca Mirta, y gracias por compartir tus inquietudes y el hecho de que en realidad estamos de acuerdo, ¿no? En todo lo que estamos diciendo, ¿no? Los valores universales sobre los cuales se basa todo, por lo tanto, lo de renacer puede extrapolarse, como decía en un primer momento, creo que Federico, a cualquier otra crisis existencial que pueda ocurrirle a una persona. Tal cual. Sí, sí. Y están respondidas muchas de las inquietudes de las que estuvimos hablando, la culpa, el perdón, y todos esos sentimientos encontrados. Sí, sí. Yo quería decir que fue muy lindo el comentario de Mirta, y también hizo visible algo que veníamos hablando, que es el efecto multiplicador que tiene la tarea, porque ella pudo a su vez, Mirta pudo a su vez ayudar a una pacienta a que pudiera embarazarse nuevamente, hecho que nosotros hemos visto en repetidas ocasiones. De madres que se embarazan muy pronto después de entrar a Renacer, de participar en Renacer. Y eso también porque esa gente... No pude entrar al grupo que están hablando, pero por no mucho tiempo, puedo escuchar la también voz. hablan acerca de Renacer. A Y ver si ya apretar se acá. hace cada vez más conocido, y al hacerse más conocido ayuda a más gente. Totalmente. Había alguien hablando allí. Sí, él desactivó el micrófono, se le había activado. María ¿Qué tal? Soledad. Buenas noches. Buenas noches, soy Luis, papá de Cecilia, de Renacer San Juan. Hace 16 años que estamos con mi señora en Renacer. Mi señora ahora está por el Zoom, porque somos del Zoom también, sí, y de las presenciales. La veo más respuesta, Alicia. Estuvo avasallada el fin de semana pasado, ¿eh? Con respecto a lo que dice Oscar del perdón, bueno, nosotros en los textos del Zoom, como en las presenciales que tenemos acá en San Juan, también hablamos del perdón. Y en el Zoom se habla una semana del perdón, del autoperdón, y lo que recién decía Mirta, en uno de las partes que hablaba ella recién, bueno, eso también es parte del Renacer, y entra la solidaridad que usted hablaba recién. Porque Renacer, cuando yo llegué a Renacer, si los remontamos 16 años para atrás, que vamos a cumplir 17 ya, llegaba usted a la reunión presencial y le preguntaban cómo está con el duelo. En aquella época se hablaba mucho de eso. ¿No es cierto, Gustavo y Alicia? Pero ellos fueron evolucionando, por eso decimos que una evolución cultural, una revolución cultural, porque se fue adaptando a través del tiempo, pero al principio era así, y fue algo maravilloso todo lo que empezaron Alicia y Gustavo a transformar lo que era Renacer. Pasó del duelo, pasó a ser un sufrimiento. Y después del sufrimiento fue, ¿no es cierto?, transformado en amor. ¿Por qué? Porque tantas charlas que uno tuvo en Huerta, 16 años yendo a los encuentros de Renacer. Nosotros nos sentaron adelante, me acuerdo, a los papás nuevos cuando fue el aniversario número 20. Ahí, todos los papás estuvimos los nuevos ahí, que fue una charla hermosísima, pero se fue transformando en el tiempo, que fue divino, maravilloso, porque el amor
en una de sus facetas que se hablaba, decía, el amor triunfa sobre la muerte. Y eso a través del tiempo y a través de leer y de escuchar a papás antiguos y a escucharlo a los Berti, escucharlo a Cacho Divisia, a escuchar a muchos papás que tenían un poco más de tiempo que nosotros, evolucionó tanto Renacer que vuelvo a repetir, el sufrimiento se transformó en amor, en paz, en la dulce nostalgia que hablaba Alicia ese día, que estaba muy emocionada, primera vez de muchos años pero pienso que estaba emocionada porque no estaba su amor al lado, que es Gustavo. Todos coincidíamos en la cena ese comentario. Lo lindo que a partir de que uno siempre, nosotros mañana tenemos presencial acá en San Juan, con 38, 40 grados, está mortal, pero como dice, es un servicio Renacer. Hay que devolver lo que uno ha recibido. Hay que entregar lo que uno ha recibido. Como se dice, Renacer es para todos, pero no todos son para Renacer. Renacer es una escuela de vida, depende de uno, de ese papá y de esa mamá que quiera entregar lo que recibió. Entonces, no solo es un servicio, sino una obligación para, en este caso, para mí y mi esposa, homenajear a mi hija Cecilia de esa forma, tratando de ayudar a otro papá, me ayudo yo. Así eran los primeros tiempos, la enseñanza que daban Alicia y Gustavo. En un momento de un encuentro, dijo Gustavo, tiene que haber sangre nueva para 100 años más. Y nos paramos mucho, papá nuevo, en ese encuentro. Y le gritamos, sí, hay sangre nueva. Nosotros somos sangre nueva. Entonces es una escuela de todos los días Renacer, pero no es que estemos hoy charlando, no, Renacer es las 24 horas del día. Dio un ejemplo el año pasado, Gustavo, por eso es importante escuchar, abrir la mente, el corazón, porque como dice otra mamá que le decía a Walter Saluso, copiame, copiame, y es cierto, tenemos que copiar para irnos sintiendo mejor y trasladarlo a ese papá nuevo que llega. Decía Gustavo, le agradezco todo el comentario, no el extenso. Queremos saber si podemos escuchar también a una hermana que quiere hablar, que está esperando. Sí, está bien. Ahora hago el corte, por Federico. Favor. Ahora hago el corte. De Gustavo decía que no iba más a la cancha porque se portaba mal. Y el Renacer no hay que portarse mal. Entonces dejó de ir a la cancha. Ese fue un ejemplo que muchos papás lo tomamos. Es muy bueno. Con eso les digo, abrazo de oso para todos y todos los días de aprender el Renacer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. María Soledad, por favor, a ver. Hola, buenas noches. Hola. Yo soy Soledad. ¿Qué tal? Mi hermana, soy de Embalse, Córdoba. Mi hermana, sí, es cerquita de Río Cuarto. Sí. ¿Ustedes son de Río Cuarto? No. Sí. Él. Yo no. Él. Yo soy de Córdoba, capital. No, bueno, mi hermana partió en agosto de este año, o sea, y yo en septiembre me uní a hermanos y leí mucho de lo que en el WordPress de Renacer, leí muchas frases o sea, mucho de lo de ustedes. No me animé a leer el libro todavía, porque no sé si lo voy a poder, no sé, la verdad que no sé si voy a poder, pero le tomaba lo que dijeron del perdón, porque mi mamá, la semana antes a que mi hermana parta, justo mi hermana vivía en Córdoba y le dice que no podía ir, mi mamá es grande, y bueno, ella se quedó como con mucha culpa por no haber ido esa última vez, y me sirve mucho esto que están contando, porque no la puedo hacer que se una todavía a los papás,
no puedo, porque dice, no se anima, no se anima. A mí me hizo muy bien. Me quedé también con una frase de Gustavo, algo de que una frase de los norteamericanos cuando los tiempos se ponen duros, algo así puede ser, como que Sí. Cuando esa los tiempos frase. se ponen duros, los duros se ponen en marcha. Eso me agarré esa frase porque, o sea, mi papá más o menos, pero a ella le cuesta, entonces me sirve mucho esto que acaban de hablar del tema del perdón, porque ella se siente culpable y en realidad ella y mi hermana se adoraban y fue justo una fatalidad y bueno, así que bueno. Acompañala a la reunión, acompañá a la María Soledad a la reunión de papás. Acompañala a Acá tu mamá, en llévala. Embalse no hay, en Embalse no tengo que ir, creo que Río Tercero o para el lado de Santa Rosa. Vayan, hay que hacer Sí. sacrificios. Sí, no, estoy dispuesta. Así que, bueno, eso les quería comentar. Nada más. Bien, María Gracias. Soledad. Muy bien, que vos estés encaminada y que te des cuenta que realmente necesita tu mamá esto mismo que vos has comprendido. Y ella lo necesita absolutamente porque se siente culpable, porque, como si hubiera cambiado algo, simplemente la hubiera visto, pero nada hubiera cambiado. Las cosas son como tienen que ser, aunque no nos es dado saber por qué. Eso que tenemos que tener siempre en cuenta. Así que, bueno, en algún momento acompañar a la mamá y llevarla a la reunión. Sí. No importa, a Río Tercero, a donde tengan que ir. Allá van. Total, gracias. Los Ahí, hermanos Kerin, presentan algunas características especiales, distintas a la problemática nuestra, porque entre ellos los hermanos se pelean, siempre discuten por una cosa o por otra. Y no vaya a ser que haya un accidente, pase algo en el interín de una disputa, lo cual genera unos sentimientos de culpa terribles que tienen que ser trabajados, no te digo, con otros hermanos. Sí. Porque la característica también es que para muchos hermanos no ha existido una vida sin ese hermano al lado. Sí. Nosotros hemos tenido una vida sin nuestros hijos y sabemos lo que es. Pero a veces para un hermano toda su vida ha sido al lado de otro hermano que de pronto ya no está. Eso nos dijo nuestra hija. Claro. A nosotros nos costó mucho porque al iniciar todo no teníamos la experiencia de los hermanos. No podíamos compartir, por supuesto, con nadie, nosotros, y mucho menos con nuestra hija. Entonces, a ella sufrió mucho, a ella le costó por ese hecho y por nuestra ignorancia. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos y lo mejor que supimos, pero ciertamente ignoramos muchas cosas de los hermanos. Entonces, yo creo que es muy bueno que los hermanos se junten entre ellos para conversar este tipo de problemáticas, pero que también participen de las reuniones de los padres, claro, para que vean la experiencia, cómo nosotros tomamos lo que le pasa a nuestros hijos, porque siempre lo tenemos en cuenta. Siempre tenemos en cuenta. Yo, cuando, por ejemplo, volvía del trabajo, muchas veces me paraba en la casa de una persona amiga a llorar un rato. Me invitaban a tomar un whisky y charlaba con ellos y lloraba. De esa manera yo no necesitaba llorar en casa, muy al principio. Y podía llegar y tratar de llevar ánimo a la familia. Que me vieran que yo estaba íntegro, que mi hija viera que yo estaba íntegro y yo podía llevar la familia adelante todavía. Que yo no me iba a morir con Nicolás.
uno de los temores que los hijos tienen, que los padres mueran con sus hijos, mueran para la vida, mueran afectivamente, que en esa casa no haya más risa, no haya más música. Esa es tarea nuestra. Pero si no la cumplimos, la padecen ustedes. Nuestra hija fue una gran maestra nuestra. En un momento nos dijo esa misma frase: ustedes tenían una vida antes de que naciésemos nosotros, que naciera Nicolás, que era el mayor. Yo no conocía la vida sin Nicolás. Y además tenía ese sentimiento de haberse peleado alguna vez y haber dicho, ¿por qué no te morís? Se lo dicen uno al otro, ¿no? Y entonces después todo eso vuelve y se preguntan, y a la vez también ocurre el escapismo, tratar de no sufrir, de irse del hogar, de alejarse, de estar con amigos en la casa de otra persona donde la familia está completa, y no en su casa donde todo ha cambiado. De a poco todo eso se va entendiendo, y ahora los hermanos tienen la bendición de que ya los padres son alertados desde la primera reunión a que tienen que estar atentos a los hermanos. Los hermanos pueden participar de las reuniones con padres a la vez que tienen sus propias reuniones, como dijo Gustavo, porque para los padres es importante escuchar a los hermanos en un ambiente contenedor, y los hermanos sienten que pueden hablar, aunque estén sus padres ahí, pueden hablar porque hay muchos otros padres, otros hermanos, y pueden entonces intercambiar ideas y pensamientos y cuáles son los sentimientos que embargan a uno y a otro, y en comprenderse mejor. Entonces todo esto se va haciendo y se fue haciendo con el tiempo. Luciana pudo finalmente enganchar su vida y ese rompecabezas en el que se convirtió su vida, poner todas las piezas en su lugar. Pero claro, fue la primera hija, la primera hermana, y no tenía a quién hablar, con quién hablar, aunque nosotros le decíamos que hablase con nosotros. Pero toda la comunidad, la misma familia, le decía, tenés que ser fuerte por tus padres. ¿No les suena muy familiar lo que les estoy diciendo a los hermanos? Claro, y resulta que no son responsables del bienestar de los padres. Esa es responsabilidad de los padres. Y más bien los padres tienen la responsabilidad de estar bien por los hijos. Gracias. Ahí Vanina había levantado la mano. Karina creo también, pero no sé si la bajó, pero creo que la bajó, pero... Vanina. No, yo quería decir que esta es una reunión de hermanos y padres abstenerse. Eso quería decir nada más. No. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Vanina, soy de San Juan. Y bueno, yo en realidad levanté la mano para aportar. Yo soy una hermana que voy presencial a la reunión de papás. O sea, lo conozco a Luis. Les cuento más o menos así muy resumido. Mi papá, bueno, ahí nomás que mi hermano trascendió, se puso muy mal, y yo les contaba a los chicos que mi papá venía todos los días a mi casa. Yo no vivo con ellos, entonces venía todos los días a mi casa, todos los días a mi casa, y yo sentía que mi papá cuando se iba se llevaba la mitad de mi energía, y yo quería hablar con él y yo entendía cuál era su dolor, y yo me daba cuenta que él no podía ver, o sea, su dolor no lo dejaba ver que yo estaba igual que él. Bueno, tratamos de buscar ayudas y no. Bueno, justo me pasan el teléfono de una mamá de Renacer y digo, mi papá no va a querer ir. Mi papá, por su forma de ser tan formal y todo eso, digo, no va a querer ir a Renacer. Y bueno, un día así en una conversación medio como que discutimos. Han visto en esos primeros tiempos donde uno está así todo intolerante, que tiene el enojo y todo lo demás. Digo, bueno, pero bueno, yo soy la única, o sea, tengo 2 hermanos varones y era yo nomás. Entonces le mandé un mensaje y le digo, mira, ¿me puedes acompañar a una reunión? Sin decirle dónde íbamos, sin decirle nada, y me puso, ok, te voy a buscar. Y yo siempre lo jodo y le digo que cuando llegamos a Renacer, yo abrí la puerta y le di un empujón. ¿No? Y le di un empujón y entró. Y entonces había una mamá y le dice, hola, yo soy Rosa,
no me acuerdo quién justo fue, y le dice, soy la mamá de... Y mi papá, claro, me miró, entonces yo le dije a la señora, le digo, es que él no sabe a dónde viene. Bueno, entonces entró y se quedó. Ahora, ¿cuál es la parte chistosa, no? Mi idea era acompañarlo 2 o 3 reuniones y yo salirme de la situación, o sea, que alguien lo ayudara. Bueno, pero tengo como asistencia perfecta, o sea, yo voy a todas las reuniones de los papás y voy a todas las reuniones de los hermanos, o sea, yo Renacer los jueves y los viernes, así las voy llevando. Así que bueno, yo testimonio y yo siempre... historia la hemos escuchado con diversas facetas, ¿no? Pero sí, los hermanos llevando a los padres a renacer. Y muchas veces los hermanos nos visitaban, por ejemplo, a nosotros en los comienzos, que no se conocía tanto a Renacer, para saber quiénes éramos y qué era lo que hacíamos en Renacer, para entonces animarse a llevar a sus padres. Así que sí, muy bueno de parte de los hermanos que lleven a sus padres, porque necesitan la ayuda. Y yo muchas veces la necesitan ustedes, la necesitan ellos, sí. Yo en la reunión de los hermanos, yo muchas veces les cuento a los chicos que por ahí uno se siente mal por parte, o sea, mirando a sus papás, como que uno siente que no lo ven y un montón de cosas. Y yo le digo que si uno en realidad tuviese la oportunidad de escucharlos bien, no es que ellos no se dan cuenta, o sea, es que ni siquiera, o sea, se les pasa por la cabeza que uno también está mal, o sea, a ellos les cuesta mucho darse cuenta que nosotros estamos del otro lado y no lo hacen como de mal. Yo digo, a todos les llega un momento que dicen, claro, tengo otros hijos y como que reaccionan. Bueno, pero bueno. Eso es lo bueno de Renacer. Inmediatamente el papá es alertado, la mamá es alertada para que sepan que están esos otros hijos que los están mirando y están esperando de ellos una actitud de esperanza, una actitud de valentía y de contención. Así es que es muy importante. Lo que sucede es que al principio el dolor es omniabarcante, abarca toda la existencia, no deja lugar para más nada, no deja lugar para otro. Y eso es si las personas no se dan cuenta, y que a veces es difícil darse cuenta, no todos se dan cuenta, de que más allá de su dolor hay otro dolor, hay otra persona que también sufre. Es tan intenso a veces, es tan intenso, y hay que tener en cuenta también la historia personal. Hay personas para quienes la vida, por distintas razones, les ha resultado o les está resultando difícil, compleja, complicada, problemas que no pueden resolver, dificultades económicas, laborales, emocionales. Y cuando un golpe como este, un mazazo como esto, cae en una persona que no está bien plantada, es mucho más difícil salir. Y Laura Pericón tenía una pregunta también. A ver qué. ¿Qué hermanito o hermanita tenía una pregunta? No sé, dice Laura Pericón, está levantando la mano. A ver, no sé si... No la vemos. Bueno, ahí desapareció. Laura. ¿Hermanita o mamá? No lo sé. Fabi Franco también levanta ahí está, Fabi Franco. Ahí está. A ver. Bueno, mientras piensan la pregunta... Fabi Franco. A ver. Acá estoy. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. No sé cómo sacar la manito. Bueno, antes que nada, muy agradecida, sinceramente, de todo corazón, a ustedes, Alicia y Gustavo, por tanto que nos dejan y nos siguen dejando. Yo soy una de esas sangres frescas que hay de este lado de Chascomús, provincia de Buenos Aires. Hace un mes y poquitos días inauguramos Renacer, gracias a la ayuda de Renacer de las Diagonales de La Plata, que tanto me acompañaron en este viaje inesperado que me tocó transitar.
Estaría toda la noche charlando con ustedes, pero bueno, lo voy a hacer breve en 2 temitas puntuales que para mí son los más significativos, ¿no? En ese dolor que hablaba Gustavo recién, de que es tan inmenso que a veces no podemos darnos cuenta, nos pasó a todos. Creo que no hay un solo ejemplo que abre una boca, un papá, una mamá, un hermano, que no nos haya tocado a todos por igual. Esta es la parte más loca, la más increíble de este nuevo transitar, ¿no? El de renacer. Y a mí me tocó, no fui una que no me haya pasado, ¿no? Y cuando me tocó darme cuenta que estaba tan sumergida en mi dolor, que aún tenía una hija, Angie, de 13 años, que me desesperó, digo, ¿qué estoy haciendo? Ella me está necesitando y yo no sé de qué manera. Entonces, bueno, en ese momento mi hija pasó por un proceso, no sé si lógico, pero parte de lo que podía hacer, ataque de pánico, bueno, fue acompañada por psicólogos, psiquiatras, además. Entonces, obviamente, siempre comunicada con los profesionales, yo decía, tengo miedo de no darme cuenta lo que mi hija está necesitando en este escenario tan doloroso que estoy viviendo. Y fue automático lo que me dicen, y me dicen, si vos querés estar bien y atenta, empezá primero por estar bien vos. Y fueron esas palabras claves que a mí me llenaron y me enfocaron en ir a eso, a renacer. Que habíamos ido en un principio, Chascomús de La Plata, hay 80 kilómetros, no es tan lejos, pero en los primeros tiempos Angie tenía miedo que nosotros agarráramos la ruta, entonces no quería que saliéramos a la ruta, tenía miedo de que nos pasara algo. Entonces yo empecé a seguirlos por todos los mensajes que me mandaba a renacer. ¿Okay? Bueno, cuando me llegó ese tiempo de darme cuenta, y reaccioné, gracias a Dios, que mi hija me podía necesitar, empecé a viajar, no podía todas las semanas, por una cuestión económica, pero empecé a viajar. Obviamente, comparto lo que dice Gustavo, que esto también es primordial, lo que trae cada uno en su mochila en la vida, va a pesar más, va a pesar menos, para poder salir adelante. No importa el tiempo, lo importante es que salga. En mi caso, yo soy una persona muy creyente, tengo una vida espiritual paralela de muy temprana edad, he sufrido más de 16 operaciones, he salido de un estado de coma, o sea que la vida a mí me mostró de antemano esa fortaleza para ir pasito a pasito para adelante. Pero esa fortaleza, con la partida de mi otra hija, Lucía, se me vino abajo. Pero automáticamente floreció. Me entré de lleno a ir a las reuniones de Renacer, entré de lleno a enfocarme para estar bien, y cuando quise darme cuenta, ya estaba en un lugar inesperado, ya estaba en un lugar donde podía ayudar a los demás, ya estaba en un lugar donde, sin darme cuenta, un día llevando a mi hija a la casa de un amigo, me dice, mami, te tengo que decir algo, que es muy importante para vos y para mí. Digo, sí, hija, ¿qué es? Me dice, todo esto que vos estás haciendo por renacer y para renacer, me dice, hizo que yo recuperara a mi mamá. Más fuerte eso, que no escuché. Todo esto que vos estás haciendo para renacer y que recibís de renacer, hizo que yo recuperara a mi mamá. Yo ese día toqué el cielo con las manos. De ese día, si bien soy una persona muy bendecida y agradecida por la vida, ese día sentí que estaba en el momento y en el lugar indicado, porque uno en la vorágine no se daba cuenta, pero estaba haciendo lo correcto, y me di cuenta cuando mi hija lo expresó. Por eso, si este mensaje es motivador para otros, bienvenido sea. Porque realmente, claro que vale la pena, claro, por cada minuto de nuestras vidas y por cada minuto de toda la gente que nos rodea. ¿Me entendés? Porque no somos los únicos sufrientes. Ayer vino mi sobrino, Bautista, de 17 años, y yo no fui al festejo de ustedes en Córdoba, porque justo él se recibió de la secundaria. Y somos una familia pequeña en Chascomús, pero con mucho amor. Y él era muy amigo, muy primo de Lu, y se pegó mucho a mí. Bueno, compartimos muchas cosas, deporte y demás. Yo no podía no ir a su fiesta de egresado, entonces me quedé. Ayer vino a dormir y a charlar y todo eso, y me decía, tía, cuánto te agradezco todo lo que estás haciendo, porque nos estás recuperando a todos nosotros las ganas de vivir.
Esa, Fabi, es la clave. Cómo el eje de la familia, cómo pasa todo por la madre o el padre, pero especialmente la madre, que en la familia, el entorno vaya recuperándose. El papá es ese pilar fuerte en el cual apoyarse, pero la mamá es el eje y el puente entre todos los miembros de la familia. Así es que es excelente, muy bueno, compartimos y te agradecemos tu inquietud y lo que has compartido con nosotros, tu experiencia. Realmente, gracias, Fabi. Gracias. ¿Y hay algún hermanito o alguna hermanita que, ya que esto es una reunión de hermanos, me gustaría escuchar alguna otra hermana o hermano que quisiera expresarse? Alicia, yo soy papá y hermano también. Si puedo hablar, si me dan permiso Federico y ustedes. ¿Quién habla? ¿Quién es? Oscar. Ah, Oscar. ¿Pero vos ya hablaste? Pero como hermano no. Ah, ok. ¿Puedo hablar? Sí, me imagino. Bueno, porque además de papá soy hermano. Mi querido hermano partió, mi hermano mayor, que me llevaba 12 años y medio, partió en plena pandemia y fue como un papá, porque mi papá murió a los 5 años que tenía yo, y él fue como un padre, ¿no? Después tenemos un hermano intermedio que vive en Buenos Aires, nos vemos poco, nos comunicamos, pero mi hermanito Carlitos vivía acá a 2 kilómetros de mi casa en Temperley, y era como mi papá, confesionario total. Se nos fue de repente en la pandemia, un shock tremendo para toda la familia, excelente tío de mis hijos, una persona que me enseñó mucho en la vida, ¿no? Se me vino abajo el mundo, pero yo ya tenía 7 años de renacer, de los principios fundamentos, de todo, ¿no? Por suerte de la fortaleza de renacer. Y, eso hace la diferencia. Claro, y Carlitos, yo le pensaba en María de Soledad, ¿no? Que las culpas no existen. Las culpas nos ponen desde chiquitos. Las religiones, las creencias, no existen las culpas. Con Renacer aprendimos que las culpas no existen. Entonces, con mi hermano Carlitos, yo no quedé con culpas, quedé con muchas deudas. Porque él me invitaba, venite a mi casa, un día por Loma de Zamora me dice, vamos a tomar un helado. No, Carlitos, tengo que hacer un trabajo, qué sé yo. Y me quedé con esas deudas con Carlito, siempre lo he llamado Carlito, y que me quede mal. Pero algún día cuando esté en el universo con él me voy a abrazar mucho junto con Darío y todos nuestros hijos y hermanos, y vamos a estar todos muy felices. Pero acá en la tierra me quedé con deudas, pero no son culpas. Bueno, ¿no? pero Oscar, te voy a llamar la atención respecto a lo siguiente. Ahora en más, no quedes en deuda con nadie, a quien quieras, ames o a quien aprecies, ya no quedes en deuda porque ya has aprendido esa lección. Y a Carlitos, y Carlitos ya eso, ya trascendió esa parte, ya lo trascendió. Yo sé que está bien, de lo que estamos mal somos nosotros, que tenemos que siempre trascender. Porque tu testimonio es el de un hermano adulto. Y es importante también escuchar que también duele cuando parte un hermano que también es una persona mayor. Claro, imagínense la adolescencia. En mi adolescencia me enseñó todo. Él era de 12 años más, no tenía papá yo. Y gracias a él fui trascendiendo de niño a adolescente. Así que cada persona que parte, cada persona que parte sin duda que tiene con nosotros una conexión determinada, única, porque cada uno de nosotros es un mundo y con esta otra persona forman un mundo y a la vez formamos otro mundo con mi esposo, otro mundo con la hija, otro mundo con nuestro hermano, otro mundo y es así. Así que muchas gracias, Oscar, y me gustaría escuchar a otro hermanito de ser posible antes de terminar, porque ya vamos a terminar. Gracias por darme la palabra.
Gracias. Queríamos escuchar particularmente, porque en el libro también mencionan que Gustavo es hermano. Si bien ha iniciado esto todo a través de Nicolás, queríamos aprovechar para honrar un poco a Carlos, si era posible. Entonces, tenemos... Mi hermano Carlos, el varón más chico de la familia, después viene una hermana, desapareció durante el proceso. Carlitos tenía 20 años, nunca supimos nada de él. Yo no me quedé... Y acá quiero comentar algo que dijo Oscar, que es muy interesante, que yo no aclaré debidamente. La palabra culpa deriva del alemán Guilt. Y Guilt significa deuda en alemán. No quiere decir culpa. Entonces, hay una diferencia entre la culpa y la deuda. La deuda yo tengo, la puedo saldar. Como alguien dijo, si no con la persona, con otra persona. Dijo Mirta, claro. Es más simple, como dice Oscar, yo me quedé debiendo, también me quedo debiendo con amigos. Y también me quedo debiendo con parientes, porque la vida te lleva a tener deudas porque no podés satisfacer las necesidades de todos, ni todos pueden satisfacer tus necesidades. Entonces, vivimos endeudados. Pero eso no necesariamente significa un sentimiento de culpa, a menos que yo quiera darle ese tinte de culpa, a menos que yo quiera transformar una deuda en una culpa. Háblale algo de Carlos. Y Carlos, con Carlos yo nunca tuve deudas. Yo lo quise mucho a él porque de la familia era el más parecido a mí. Era el más estudioso, el más responsable, yo no podría decir el más inteligente, el más despierto y el más interesado en los problemas existenciales que el resto de mis hermanos. Entonces yo tenía muy buena relación con él. Y bueno. Pero igual no fue demasiado, te hubiera gustado por ahí tener más años con él, pero bueno, pero fue lo que fue. Porque nosotros estábamos en Estados Unidos cuando él desaparece. Fue lo que fue. Y yo le decía a mi madrastra, que era la madre de él, que si uno fuese a querer responsabilizar a los responsables de la desaparición de Carlitos, era una cosa enorme, ¿no? Primero no había a quién responsabilizar, de manera que eso no se puede hacer una culpa genérica, ¿no? Está claro. Pero que vino en combo con el padre. Justo a mí me toca medio de cerca porque mi hermana a los 14 días fallece mi padre justamente por... Entonces, de alguna forma, es todo un combo que aparece. Entonces, quería saber, bueno, también eso como respecto de haber tenido así lo que sucedió, obviamente con un contexto que lo pone en una situación particular, obviamente no es cualquier... en otro mira, contexto. Si vos te referías a eso, si eso tiene incidencia en mi actitud... Y si de repente le ayudó para empatizar con Luciana, tal vez, ¿no? No entiendo la pregunta. Y como en situación de hermano, si de repente le ayudó a vincularse de repente con Luciana, ¿no? De tener en común. No. Okay. A mí me costó mucho tiempo. A mí me costó hablar con Luciana de Nicolás. Como ustedes saben, la mujer tiene
más inteligencia emocional que el hombre y le resulta más fácil conectarse a nivel de emociones. A los hombres nos resulta un poco más difícil hacerlo. Yo tardé tiempo en hablar con Luciana de Nicolás. Pero al final lo hicimos, ya no hubo. Yo hablaba. Moni hablaba más Siempre, con Luciana. Sí. Y con los amigos de Nicolás que iban y me visitaban porque no les cabía en la cabeza que un semejante, un contemporáneo de ellos hubiera muerto, y venían y hablaban conmigo, y bueno, y yo también estaba en contacto con Luciana siempre, pero aún así Luciana se cerraba porque no quería hacernos sufrir, lo que decía toda la familia, todo el mandato cultural. Sí. Ahí Flor tiene una pregunta, está con la mano levantada, a ver si quiere acotar alguna cosita. Hola, bueno, yo por ahí no es pregunta, sino comentar algo. Bueno, yo soy Florencia, pertenezco al grupo de hermanos, estoy en el grupo por Rocío, que es mi prima hermana. Y bueno, justamente en estos días estuve leyendo un montón de la página y leí esto que contaba Gustavo, de que iba caminando e iba hablando con Nicolás. Cuando lo contaste me acordé que lo había leído. Eso, bueno, era una de las cosas que quería comentar. También me sentí identificada cuando Alicia decía como que ahora tienen que fijarse en sus padres, no dejar caerlos. Bueno, a mí también me lo decían con mis tíos. Bueno, y algo lindo para contar, importante, que gracias a Fede y a Cari, con Mariela, mi tía, estamos por iniciar un grupo presencial en Las Flores, que es donde nosotras vivimos. Y bueno, estamos con la organización de todo eso porque Mariela está en contacto con muchas mamás y nos pareció que era el momento de poder ayudar a ellas como nos ayudaron en su momento y nos siguen ayudando a nosotros. Muy bien, Florencia, excelente. Y a capacitarse y a ponerle fuerza y a seguir adelante, porque la vida nos espera y espera mucho de nosotros, porque somos seres que hemos emergido de una situación dolorosísima y hemos sido capaces de renacer de las cenizas. Mirá, Florencia, yo siempre he dicho que si uno trabaja para la vida trabaja para uno. ¿Cómo trabaja? No sé, pero yo tengo la sensación de que la vida me ha protegido en diversas circunstancias. Porque sería muy injusto también trabajar para la vida durante toda una vida y no ser, en cierta medida, que la vida no trabaje para uno. Cuando vos inicies el grupo, vas a vivir una experiencia distinta, que es la experiencia de crear, de dar a luz algo. Ese grupo que vos vas a comenzar lo has creado vos. Vos has sido partícipe de la creación. Lo que no significa. Donde no había nada, ahora hay algo porque vos existís. ¿Te das cuenta? Ese es un sentimiento muy lindo. Es una emoción, un sentimiento muy profundo. Es decir, donde no había nada, se hizo la luz. Y se hizo la luz porque yo estuve. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Es muy satisfactorio ese sentimiento. Así que no lo desaproveches, no lo pierdas. Diferencialo bien del resto de los sentimientos. Porque es una experiencia que en el grupo la vas a tener una sola vez. Y al mismo tiempo, el saber al crear es muy interesante si uno puede tener un par de personas que estén apoyando, acompañando en esta Claro, lo que sea que les toque. Claro, los que sea que les toque crear,
Van a y tener la misma van a experiencia. tener esa misma experiencia y aparte es tan lindo poder compartirlo, ¿no? Con alguien más, el que se está creando algo. Es verdad. Sí, hay una mano levantada? A ver, Luis Carrizo. Nos despedimos, papi, ya es tarde. Hola, buenas noches. Muy cortito, solamente poner el foco en esto que dijo recién Alicia, en esto de capacitarse y entender de que Renacer tiene esencia y fundamentos, y en base a esa esencia y fundamentos es como los grupos trabajan de la manera correcta, porque si no respetamos la esencia y los fundamentos, los grupos terminan siendo grupos de duelo. Solo ¿verdad? eso cortito, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Así Gracias, como Luis, para es muy cerrar, correcta tu apreciación. En mayo hay una jornada de capacitación en Buenos Aires. Karina les va a dar seguramente toda la información. nos ha anticipado, sí, muchas gracias. Así como para cerrar, que también, bueno, en el libro mencionan, tienen una sección de fechas especiales. ¿Quieren cerrar con alguna recomendación para ahora que se vienen estas fechas especiales? Para dar algún mensaje. Nosotros tenemos que recordar que siempre hay otro que también me puede necesitar. Y lo ideal es no pensar en uno mismo y lo que uno está sintiendo si está en esos primeros tiempos, y brindar, hacer algo especial que tenga valor, como un homenaje a ese ser que no está físicamente, por los que quedan y por nosotros mismos. Nosotros la primera Navidad, justamente habíamos tenido 2 reuniones de Renacer, las primeras 2 reuniones antes de la primera Navidad sin Nicolás. Y entonces con Luciana nos propusimos hacer para los primitos más chicos una Navidad que fuera una fiesta. Y realmente pusimos toda nuestra fuerza y nuestras ganas para hacer una Navidad diferente. No se brindó, porque no había tanta fuerza para brindar, pero nos abrazamos y estuvimos todos juntos, y se abrieron los regalos de los chicos más chicos, entonces se trató de hacer algo especial para alguien. En este caso fueron los primitos. Mi madre tejía ajuares para bebés, que compraba la lana con su jubilación y se los llevaba al hospital ese día, al Hospital Nacional de ahí cerca, para que tuviera un significado especial ese día para otro y a la vez para uno mismo. Hagamos algo especial. No pensemos en lo que nos duele, hagamos algo por otro. Eso es lo que pienso yo. No sé, yo creo que Alicia ya ha dicho todo. Muchas gracias. Perdón, quiero saludar porque algún problema tengo con la cámara, soy Mirta. Tengo un problema con la cámara que no puedo arreglarlo, figura como activa. Así que quiero saludar a todos. Y bueno, fue muy lindo. Nosotros también saludamos a todos. Saludamos a todos. Y muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias por llamarnos, por convocarnos. Así es. Gracias por la invitación, gracias por quienes nos acompañaron hoy. Y que estén bien y que tengan una linda Navidad y fin de año. Muchas gracias. Con mucho amor. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Hasta luego, saludos.